De pie, por favor, le voy a pedir que busquemos en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3, versículo 31 en adelante le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Tomen asiento, por favor. Vemos aquí que el Señor, hablándole a aquellas personas que de alguna manera tuvieron la oportunidad de escuchar a Dios en la persona del Hijo, no recibieron la palabra porque el Señor mismo se los decía, y nadie recibe su testimonio. Porque la verdad, ¿qué es lo que querían de Jesús en aquel tiempo? De aquel gran maestro, de aquel gran profeta. Los milagros, las sanidades. Iban tras de él porque, se ahorraban en plata de médicos. Muchos, en algún momento, como dice la Escritura, querían comer sin pagar, porque el Señor se los dijo: ustedes vinieron a mí no por los milagros que vieron o por la palabra que oyeron, sino porque comieron y se saciaron. Muchas veces nosotros, de alguna manera, hacemos lo mismo. Buscamos a Dios cuando tenemos el problema. Una vez que no está más el problema, es como que seguimos creyendo en Dios, pero no hacemos lo que Él nos manda. Y esto no es nuevo en nosotros, porque esto siempre lo hizo aún el pueblo de Israel. Dice la Escritura que cuando Dios salía a matarlos, el pueblo de Israel se volvía solícito. No, hay que buscar a Dios, y se volvía. Dios veía que se volvían de corazón, los restauraba, los iluminaba, los perdonaba, volvían a tener comunión con Él, y una vez que tenían paz, dice la Escritura, volvían a hacer lo malo. Y esto se repite. Por esto que nosotros hoy debemos entender algo muy importante, que el Señor Jesucristo en aquel entonces, como hoy nos habla, que Él no vino de los hombres, Él vino de arriba, lo envió Dios el Padre. Y dice que el que viene de arriba es sobre todos. Amén. Y en aquel entonces Él estaba diciendo esto. En el 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. En el 34 dice: porque el que Dios envió, ¿a quién envió Dios? A Jesús. Amén. Dice: las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. La palabra de Dios que vamos a ver hoy, y que es muy importante para nosotros, es nuestra comida. Nosotros nos podemos saciar de alguna comida terrenal, algún asado, algún bizcochuelo, alguna buena comida, pero nuestra alma va a seguir sedienta. Hay algo que ocurre dentro nuestro y que dice la Escritura que hay que tratar de alguna manera de saciar esa hambre. De alguna manera lo quería graficar el salmista diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y nosotros muchas veces no le hacemos caso a la inquietud de ese hombre interior, o en el caso de las mujeres, de esa mujer interior. Pues no sé, me pasa algo, siento como una corazonada, estoy haciendo algo intranquilo, ¿no será el alma que está clamando por Dios? Y uno, en vez de darle a Dios, le da
película, le da mate, le da una salida, le da unas vacaciones, porque el mundo vive así. Oh, estoy tan estresado, estoy tan afligido, no sé, me hacen falta unas buenas vacaciones. Seguro, porque todos queremos descansar. ¿Y el alma? Dice la Escritura que hay un solo lugar donde el alma descansa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, dice el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero normalmente uno piensa y quiere hallar ese descanso en las cosas terrenales, en un buen paisaje de la cordillera o junto al mar, o en una cabaña, o en la nieve. Es que es lindo pensar en eso. Pero Dios, ¿dónde está en esa parte de mi plano, de mi vida? ¿Dónde está? Por eso que el Señor dice, el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Amén. Hay muchas personas en estos días que dicen que Dios nos envió, pero no hablan la palabra de Dios. Costumbres, mandamientos de hombre, yo pienso, a mí me parece, quizás, tal vez, yo lo veo así, yo lo considero así, pero ¿y la palabra de Dios? Es lo importante para nuestras vidas. Porque hay muchos problemas y dificultades. Anoche los que pudieron venir, veíamos que muchas veces el enemigo pelea contra nosotros y nos derriba. Y cuando el enemigo pelea contra nosotros no es para ponernos el pie en la cabeza y decir te gané. El enemigo pelea contra nosotros pero para matarnos. ¿Recuerdan los que vinieron? Goliat y David. Vamos a pelear, envíen a uno. Si él pudiere más que yo, seremos vuestros siervos. Mentira, porque el diablo nunca quiere ser nuestro siervo. Ahora, si yo lo venciere, ustedes serán nuestros siervos. ¿Para qué pelear entre todos? ¿Y qué sucedió? Los siervos de Saúl, que era todo el pueblo de Israel, estaban atemorizados con gran temor ante ese gigantón. Medía 6 codos y un palmo. ¿Cuánto era más o menos? 2 metros 97 más o menos. Casi 3 metros. Y todos estaban atemorizados. Es decir, cuando iban a salir a la batalla, bueno, se ponían en la batalla, bueno, vamos a pelear. Y salía este gigantón, dice que durante 40 días y 40 noches salía. Un momento. ¿Para qué vamos a pelear entre todos? Mándenme a uno que pelee conmigo. Y nadie quería ir. Hasta que lo oyó uno que no era siervo de Saúl. Ese era David, que era siervo de quién? De Dios. Dice, vos desafiaste al escuadrón del Dios viviente. Y yo vengo aquí en el nombre de Jehová, no vengo en el nombre de Saúl ni en el nombre de Israel. Vengo en el nombre de Jehová, de Dios de los ejércitos. Por esto, lo que estamos leyendo hoy, acoplado, o porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, con lo que escuchábamos ayer, el Señor dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo vencí al mundo. ¿Cómo pelea el diablo contra nosotros? En esa área, ¿cómo? ¿Con qué? Con la aflicción. Nos aflige por falta de dinero, nos aflige por falta de cariño, de besito, no me quiere, no me ama, no me dijo buenas noches, o no me saludó, no me llamó. Pelea contra nosotros porque nos echaron del trabajo, o porque no me pude comprar lo que anhelaba. Pelea contra nosotros porque perdimos a un ser querido. Pelea contra nosotros de muchas maneras, afligiéndonos. Y nosotros nos entregamos a esa aflicción. ¿O no? Es triste perder a alguien, sí, seguro, pero el apóstol Pablo decía, yo a esto les escribo para que no se preocupen o no tengan esa misma aflicción o no estén tan mal como los que están sin Dios. Porque nosotros tenemos esperanza. Amén. ¿Cuántas veces el diablo no nos ha sometido? El diablo en los hijos sometiendo a los padres. Como vemos ayer, niños de meses o de pocos años o de muchos años
empacándose, listo. Y no se le puede decir nada a la nena, trajo al novio a la casa, tiene 14 años. Está sometido el padre y la madre a la voluntad de una mocosa que todavía no sabe qué es lo que es la vida. Pero para hoy, para esta sociedad de hoy en día, esta es una mujer. Para la sociedad de hoy en día, un chico de 16, 17 años ya es todo un hombre. Y que si esto es verdad en Cristo, pero no en el mundo. Porque estos chicos de hoy en día, la mayoría de los jóvenes, quieren vivir como corre el mundo. Y los padres, en vez de retenerlos o enseñarlos, corren atrás de ellos. Ponen una trompa de elefante si no le regalan el celu o la compu. Entonces, para que no ande tan así, le regalan la compu o el celu. ¿Cuántas veces caemos en manos del enemigo? Porque dice la Escritura que aquel que es vencido es hecho esclavo del que lo venció. Amén. El diablo, ¿cuántas veces no pelea contra nosotros? Y nosotros muchas veces quedamos esclavos del diablo. Por eso que nosotros, hermanos, como vamos a ver hoy, tenemos que tratar de que la palabra de Dios muere en nosotros. La palabra de Dios, no la palabra del hombre. No la palabra de un pastor, de un hermano, de una institución, no la palabra de aquel profeta, sino la palabra de Dios. Amén. Por eso dice en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Amén. Busquemos por favor en el libro de Primera de Pedro, antes de Apocalipsis, esta Primera y Segunda de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, Primera de Pedro 1, 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por medio de qué? ¿De la obediencia a quién? ¿A un pastor? ¿A una institución? A la verdad, dice. Amén. ¿Cómo es que me purifico? ¿Cómo es que me santifico? ¿Cómo es que yo llego a purificar mi alma? Dice la Escritura, por la obediencia a la verdad. Amén. Hay muchas personas que creen o piensan que haciendo alguna actividad se purifican. Hoy vemos en la Escritura que yo puedo purificar mi alma. Sinónimo de purificar, limpiar. Yo puedo limpiar mi alma, como cuando usted anduvo trabajando, está transpirado, se llenó de tierra, de escombros o de pintura. Entonces pues necesito bañarme, necesito un baño. Y va y se baña. ¿Y cómo queda cuando la persona está bañadita? Limpia. ¿Te bañaste? Sí, me bañé. Está linda la persona, la mujer y el varón. Así me gusta verte, todos los días bañadito. Hay algunos que pasan día por medio y se bañan. El alma, similar al cuerpo, necesita limpiarse. Y esto ya no es en una ducha espiritual, ni es en un agua espiritual. Esto es por medio de una actitud que tenemos que tener nosotros los hombres. Y dice que es por la obediencia a la verdad. ¿Sí? Y si yo no tengo la verdad, escuche bien, si yo no oigo la palabra de Dios, y por el que me está predicando, el que me está enseñando, no es la palabra de Dios, si yo la oigo y la obedezco, yo nunca voy a poder purificar mi alma. Porque el alma se purifica, según lo que dice la Biblia, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces es muy necesario que aparte de mí y de usted, muchos otros sean purificados por la obediencia a la palabra de Dios que salga de nuestra boca, porque ya lo hemos leído, que el que Dios envía, la palabra de Dios habla. Y es muy importante hablar de la palabra de Dios como está escrita, porque la palabra de Dios como está escrita y se habla de esa manera, purifica a aquel que la oye
y la guarda. Amén. Ese es obedecer.